¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana con 1 minuto en la República Argentina. Estamos comenzando Orden del Día. Es un buen programa desde ahora hasta las 12 para estar atentos a lo que es la agenda muy puntillosa de Carolina Ramos sobre los temas a tratar. Desde ahora hasta el receso, queda poco tiempo, pero para la segunda parte del año, antes de entrar en algo que va a ser mucho más complicado, porque es el clima electoral del 2027, pero hay prioridades del oficialismo en el Congreso que ayer se definieron en el encuentro en Casa Rosada. Vamos a estar con todo ese detalle y también estamos en un ratito con el señor Gonzalo Solabarrieta abordando un viejo tema en el deporte y en el fútbol, que tiene que ver con las barras bravas, así que en un ratito estamos con todo eso. Primero el saludo para Carolina Ramos. Ramos, ¿cómo andamos? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Buen jueves helado, sí. Mañana completamente helada. Sí. Pero acá estamos para compartirles toda la información, en mi caso, respecto de todo lo que se vivió ayer en Casa Rosada. Porque estamos viviendo, Pato, esta especie de relanzamiento del gobierno, ¿no? Una nueva etapa tras la renuncia de Manuel Adorni. Caras nuevas algunas, otras no tanto. Nuevos roles, un cambio de figuritas. Y repercusiones, por supuesto, en el Congreso, porque ayer, y lo vamos a estar contando, se definieron las prioridades en cuanto a las leyes a tratar, de las cuales 3, que son las que se fijaron ayer, vienen algo trabadas. Entonces vamos a estar contando cómo vienen esas negociaciones. Ramos, después me lo contás, pero me parece a mí que este relanzamiento, como decís vos, tiene que ver con superar problemas propios, problemas intestinos del gobierno que trababan el accionar básicamente en el Senado. Porque digo, el vínculo del gobierno con sus aliados naturales, no sé si se había interrumpido. Cuando hablo de aliados naturales hablo los gobernadores, el PRO, es cierto, y el radicalismo habían planteado en algún momento una posición un poco más dura por el tema Adorni, pero el vínculo que hace que el gobierno tenga votos en diputados y senadores me parece que no estaba deteriorado. A ver, decime, No, me parece que sí, que venía desgastado. ¿Ah, sí? Sí, porque el tema Adorni se colaba en todas las conversaciones y hasta que no se resolviera eso no iba a avanzar la agenda y lo dejó en claro Bullrich. Después por eso lo de la segunda etapa. Está perfecto. Bueno, señor Gonzalo Solabarrieta, buenos días. ¿De qué hablamos en un ratito, Gonzalo? Dale. Buen día, Pato, para vos, para Caro. En un ratito vamos a estar hablando de lo que es básicamente el tema que se retomó aquí en Diputados, que tiene que ver con la ley antibarras, que recordemos se activó en épocas de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y que ahora en Diputados tiene su lugar. Veremos en definitiva cómo va a avanzar, pero por ahora está en materia informativa. Te voy a contar un poquito de qué se habló. Bueno, un temazo, Solabarrieta, ese, porque la verdad puede ser, vamos a hablar del tema, ¿no? Pero digo, en tanto y en cuanto, las barras, en el 99,9% de los clubes que uno conoce, de primera división, del ascenso, del federal, son sostenidos esencialmente. Puede haber alguna pequeñísima excepción, pero si son sostenidos por parte de los titulares de los clubes, y si hay además un maridaje muy común entre dirigencia política y presidencia de clubes, me parece que la pelea contra las barras es una pelea por ahora más declarativa. Pero bueno, digo, porque los barras, repito, en la enorme mayoría de los clubes tienen acceso a los viajes, tienen acceso a la venta de entradas, tienen acceso a la organización de eventos. Hay veces que se les va la mano y alguna administración en algún club les pone un poco de coto. Pero me parece que la convivencia es histórica de hace 50 años. Hay quienes han lanzado alguna frase que uno puede estar en desacuerdo del bien necesario, ¿no? Para muchos dirigentes, en este caso, porque mantienen una cierta paz en el club, una cierta tranquilidad, pero ese vínculo tiene que tener, entiendo, con esta ley alguna pero alguna si pena, ese ¿no? vínculo sigue inalterable, es muy complicado que una ley de barras prospere. Pero bueno, lo hablamos en un ratito. Vamos a los títulos, 11 de la mañana, 6 minutos, dale. Lo que decía Caro, reunión en Casa Rosada, el presidente Javier Milei recibió a diputados y senadores de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas.
En la Cámara Baja se discutió la ley antibarra, se llevó a cabo un nuevo encuentro informativo en legislación penal, expuso Germán Pugnaloni, director de Normativa y Relacionamiento con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos. La actividad de grupos parlamentarios hoy en la Cámara Baja se llevará a cabo encuentros con China, Israel, la Unión Europea y también todo lo que tiene que ver con otras organizaciones parlamentarias de Europa con el fin de afianzar relaciones diplomáticas y comerciales. Bueno, ahí estamos. Y el turno de ella, de Caro Ramos, que la vi, hizo una buena síntesis de lo que ayer se hablaba en Casa Rosada y de la traslación acá al Congreso para que el gobierno avance en la segunda parte del año. Así es, y lo vamos a estar contando, Pato, pero ya hay movimientos. De hecho, ayer Santilli pisó el Senado por primera vez como jefe de gabinete, ¿no? Sí. Estuvo por el tema, uno de los temas, no vamos a spoilear, pero vamos a las placas y vamos a lo que sucedió ayer en Casa Rosada. Esta reunión bastante multitudinaria, porque pensemos que entre senadores y diputados de La Libertad Avanza son más de un centenar. Y ahí vemos las imágenes, ¿no? Una reunión bastante larga, más de 2 horas de mínima, donde la anfitriona indiscutida fue Karina Milei. Y esto lo resalto porque Karina Milei, de alguna manera, se está queriendo poner al frente de la estrategia parlamentaria del oficialismo, quiere intervenir un poco más en las negociaciones, quiere también supervisar de alguna manera los movimientos del oficialismo en el Congreso y sobre todo en el Senado, donde la jefa del bloque libertario es Patricia Bullrich. Y Karina Milei ayer fue la anfitriona, decíamos, ¿no? Ella dio apertura al encuentro, dio unas palabras de bienvenida, hizo subir al escenario a las caras de esta nueva etapa del gobierno, ¿no? Y ahí veíamos en la foto, ¿no? Diego Santilli, ahí está, esa es la foto que quería. Diego Santilli, que es obviamente flamante jefe de gabinete. Ignacio De Witt, que va a seguir cumpliendo este rol de enlace entre la Casa Rosada y el Congreso, pero ahora como vicejefe de gabinete, es decir, el segundo de Santilli. Obviamente Patricia Bullrich también en el escenario. Gabriel Bornoroni no se llega a ver en la foto, pero estuvo obviamente presente, el jefe del bloque oficialista aquí en Diputados. Eduardo Lule Menem, también uno de los estrategas libertarios y también muy cercano, por supuesto, a Karina Milei. Adrián Rabier, flamante vocero presidencial, que debutó el lunes, si no me equivoco, con su primera conferencia de prensa. No, el martes fue. Y Fabián Fernández es también flamante secretario de Comunicación. Son de alguna manera las caras de esta nueva etapa del gobierno tras la salida de Adorni. Y justamente la reunión de ayer fue para eso, ¿no? Para inyectar un poco de optimismo de cara a lo que viene, plantear prioridades en la agenda legislativa, reordenar un poco a la tropa libertaria, y encarar de esta forma lo que es el segundo semestre. Y fue Karina Milei quien fijó las prioridades, ¿no? Digo, no es poco, claro. Antes de que Milei dio un discurso, ¿no? Por supuesto, fue un discurso largo, como nos tiene acostumbrados en el sentido de un mensaje más de corte académico y técnico e ideológico también sobre el rumbo de la economía, que es, por supuesto, la especialidad de Milei. Pero antes de ese discurso bastante largo, fue Karina Milei quien planteó cuáles son, Pato, las 3 prioridades del gobierno de acá a lo que viene. Y lo vamos a ver en la próxima placa. A ver. Cada uno de estos temas da para una columna en sí misma, ¿no? Reforma electoral, obviamente. Sabemos que el objetivo inicial del gobierno era eliminar las PASO. Está habiendo negociaciones con gobernadores. Ahora, Pato, se está hablando de la posibilidad de suspender las PASO por única vez en lugar de eliminarlas, pero para suspenderlas hay toda una gama de alternativas y de ofrecimientos de la Casa Rosada a los gobernadores a cambio de que aporten votos. Se habla, por ejemplo, de la posibilidad de instaurar las colectoras, ¿viste? Que son
la posibilidad de que candidatos de los gobernadores puedan adherir a una candidatura presidencial de Javier Milei. También se habla mucho de esta opción de que el gobierno nacional apueste todo a la reelección de Milei como presidente y que en las provincias quizás baje un cambio en cuanto a las candidaturas. Bueno, en fin, muchas opciones sobre la mesa. Pero en definitiva, reforma electoral es una de las prioridades para la Casa Rosada. Perdóname, Caro, un tema, a ver si tenés la misma mirada. Ayer era la presentación en sociedad básicamente del jefe de gabinete, por un lado, Santilli, y también de Patricia Bullrich, que hace un tiempo más que está, pero ¿qué pasa? Ni Patricia Bullrich ni el Colorado Santilli son nacidos y criados libertarios. Entonces, ahí está el escenario. Hay un rol preponderante para los dos. Pero, digo, está el rol clave otra vez de Karina Milei y de De Witt, ¿no? Que De Witt es un hombre muy cercano a la Secretaría General de la Presidencia y era el hombre que oficiaba como el número 2 de Adorni. Digo, está Santilli y está Bullrich, ¿no? Uno es el jefe de gabinete, la otra es la jefa del bloque del Senado. Pero ahí, con un rol clave, repito, Karina Milei e Ignacio De Witt como número 2 del jefe de gabinete, ¿no? Por eso te decía al principio de la columna que Karina Milei se quiere poner al frente de la estrategia legislativa. Quiere ser ella la que supervise todos los movimientos. Es más, esto es algo anecdótico, pero es una señal importante. Se creó ahí un grupo de WhatsApp nuevo, esto ya es público, ¿no? Donde Karina Milei se incluyó a ella misma, a Santilli, a De Witt y a, por supuesto, los senadores libertarios, pero de alguna manera eso fue leído como un intento de Karina Milei de marcar la cancha, ¿no? De no perderle pisada, sobre todo a Bullrich. Y esto lo digo porque la semana pasada, brevemente, Bullrich hizo caer la sesión del Senado, donde se iba a tratar el caso Adorni, pero también proyectos del Ejecutivo como la ley de propiedad privada. Entonces, cuando el miércoles había sancionado diputados. Exactamente, pero bueno, como para no extendernos demasiado con ese tema, volvemos a las prioridades. Hablamos de reforma electoral, zonas frías, ahora en las próximas placas vamos a detallar más sobre cada uno de los temas. Inocencia fiscal, estamos a la espera de un proyecto nuevo del Poder Ejecutivo para modificar lo que ya se aprobó. Y un anuncio por parte de Javier Milei, que en realidad es un anuncio, pero no tanto, porque este proyecto ya se había intentado, ya se había enviado al Congreso, pero no avanzó en su momento, que es modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Después hablamos brevemente de ese tema. Porque el actual habla de un rol social, que esto se modificó en el año 2012, gestión de Cristina, y ese rol social, aparentemente la idea es que desaparezca y que, bueno, se vuelva a los fines originales del Banco Central. Por ahí pasaría la reforma de la Carta Orgánica. Los fines originales, que es preservar el valor de la moneda. Efectivamente. En este caso, perdón, el hecho de que se haya cambiado el carácter a social es para que la sociedad pueda tener, por ejemplo, acceso a préstamos o a asistencia social. Para que si le daba margen, yo no soy un experto en la Carta Orgánica del Central, pero la actual carta le daba margen para que si se considera que hay una situación social de emergencia, para que se utilizaran recursos. Bueno, la mirada del gobierno es una mirada más pro mercado y dice, volvamos al original, esa modificación del 2012 no tiene sentido y genera riesgos, y además es un pedido, indican, del Fondo Monetario desde hace un tiempo. Exactamente. Bueno, vamos ahora sí a detallar cada uno de los temas y de las prioridades. Nos metemos un poquito más en profundidad en cada tema. Vamos a la próxima placa. Reforma electoral, lo decíamos, ¿no? No están los votos para eliminar las PASO, eso ya es un hecho. Se buscan alternativas. Una es la de hacer las PASO optativas en lugar de obligatorias. Está esta opción de colectoras que te había comentado. Y hay, bueno, negociaciones abiertas con todos los gobernadores, ¿no? Es muy importante la foto que logró Santilli en el momento de la jura. 13 gobernadores de distintos signos políticos, más el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, pero digo, Santilli venía teniendo una articulación con gobernadores en su rol de ministro del Interior, ahora como jefe de gabinete va a seguir en ese rol y buscando apoyos porque el tiempo se acota, Pato. Muchas provincias evalúan desdoblar elecciones,
Pero para definir si desdoblan o no, es importante para los distritos saber si habrá o no pasos nacionales y en qué términos, ¿no? Ayer hablé con una dirigente importante, diputada importante del peronismo, y la vi y me dijo que era poco optimista respecto al sostenimiento de la PASO tal cual está, ¿eh? No me dijo que viene la eliminación. No, del peronismo. Ah, del peronismo, ella, perdón. no es que ella cree que se eliminan, pero que sostenerla como están cree que va a ser complicada, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que o se van a suspender o se van a modificar. Exactamente. También coincido en que las PASO, así como están, no van a quedar. El argumento del gobierno nacional es más bien de fiscal, económico, ¿no? 300 millones de dólares. Un ahorro fiscal. Pero bueno, sabemos que en el fondo también hay una intención quizás de quitar una herramienta que para la oposición sería muy útil al momento de ordenar candidaturas. Vamos a la próxima, zonas frías. Bueno, ayer Santilli estuvo en el Senado junto con Patricia Bullrich y con la secretaria de Energía, María Tetamanti, porque este proyecto de zonas frías está muy trabado en la Cámara Alta. Ya se aprobó en diputados, recordemos, el 21 de mayo, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Lo que le está pasando al oficialismo es que no está logrando replicar los acuerdos que había logrado en diputados con gobernadores, sobre todo gobernadores del norte grande, no los está logrando replicar en el Senado. Es decir, los votos a favor que tuvo en diputados no se están reflejando de manera automática en el Senado. Hay legisladores, por ejemplo, provincia de Mendoza, apoyaron en diputados, pero en el Senado están planteando resistencia, por poner solo un ejemplo. Estamos en pleno invierno, Pato, también eso es cierto. Claro. Hay un temor de que, bueno, haya un tarifazo, que ya está habiendo aumentos incluso en el gas, pero digo, otro tarifazo más, porque esto va a derivar en que muchas localidades pierdan el beneficio de manera automática, las personas de bajos ingresos se van a tener que inscribir en un registro y demás, pero esto significaría un golpe importante para muchas localidades que fueron las que se agregaron a las zonas frías en 2021. Cuando se votó esto, si no me equivoco, quedaba 1,5 millones de personas. Cuando cuantificás por persona, por ciudadano, creo que eran 1,5 millones que quedaban excluidos de los beneficios. Exactamente. Entre lo que era el proyecto original, la ley aprobada y este cambio. Claro, porque se había aumentado a 4 millones. Exactamente. Creo, con y volvíamos a 3, sí, efectivamente. Efectivamente. Sí. Bueno, y la última, inocencia fiscal, ¿no? Estamos a la espera del, vamos a la próxima placa, del envío de este proyecto, que en realidad, recordemos, ya hay un régimen de inocencia fiscal, pero no se inscribieron tantos contribuyentes como el gobierno esperaba, por eso es que buscan que más contribuyentes sean los que accedan a este programa y que regularicen los famosos dólares del colchón, ¿no? Condiciones menos estrictas, reglas más claras y demás, para que este programa termine de despegar, ¿no? De alguna manera. Incluso más allá, tampoco ha surtido el efecto esperado la publicidad de los bancos oficiales, ¿eh? Hablo del Banco Nación e incluso entidades públicas de la provincia convocando a que la gente deposite sus ahorros ahí, que los hagas trabajar, que los saques del colchón, y tampoco campañas muy intensas que no han terminado como se imaginaban. Comunicados, creo recordar, al principio cuando se aprobó la ley, y de ahí en adelante... No, pero no en la provincia hacen campaña permanentemente y sin embargo la gente, viste, no quiere que vean la luz algunos billetes norteamericanos. Dale. Sí, a ver, hay toda una discusión también más política, porque en su momento se conoció que hubo funcionarios que adhirieron también al régimen simplificado de ganancias, que está incluido dentro del régimen de inocencia fiscal, entonces la discusión también va a pasar por ese lado. Pero bueno, estas son las prioridades del gobierno para lo que viene. Reforma electoral, zonas frías e inocencia fiscal. Veremos qué de todo esto avanza, porque también hay otros temas, Pato. Propiedad privada, súper rígida. No lo mencionaron ayer quizás con tanto énfasis, pero es también importante. Los pliegos que se están tratando en el Senado, es decir, hay muchísimos temas. Para colmo, ahora se viene el receso invernal, últimas 2 semanas de julio. Eso ya es un hecho y va a, obviamente, generar un paréntesis en la actividad legislativa. Y no estamos tan lejos de la presentación del presupuesto, Pato. En el mes de septiembre, ayer ingresó el adelanto
del presupuesto, así que temas hay muchísimos. Inflación a la baja entre los pocos números que vi del presupuesto 2027. Vamos, 11 de la mañana, 21 minutos rápido a la reunión que se dio en el marco del encuentro parlamentario con representantes de Alemania. Estamos viendo lo que pasó. Ahí están las imágenes con representantes de la Argentina y del país germano. Lo veo a Maximiliano Ferraro, también lo veo a Jorge Tayana, con el foco en avanzar en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Alemania. Participaron desde la Embajada de Alemania Jürgen Hart, que sostuvo que las relaciones entre Alemania y la Argentina van generando nuevas oportunidades. Estuvieron representantes de la dirigencia política argentina como Maximiliano Ferraro, Eduardo Valdés, Jorge Tayana, y en representación del Parlamento de Alemania habló Nancy Fraser, que dijo: queremos generar nuevos lazos y vínculos, por eso estamos aquí dialogando con una parte de la Argentina. La directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación, Luciana Termine, dijo: buscamos formalizar y establecer los mejores vínculos con Alemania. El encuentro se desarrolló en el Delia Parodi, así que nada, encuentro parlamentario con los alemanes. Participó también la presidenta del grupo, la diputada Dayana Fernández Molero, que destacó la relación diplomática de ambos países. Muy bien, la pausa, 11 de la mañana, 23 minutos, estamos en orden del día. En un ratito, el señor Gonzalo Solaberrieta. Dale. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Bueno, estamos en orden del día, 11 de la mañana con 31 minutos. Señor Solabarrieta, placas, ¿de qué hablamos? Empezamos. Bueno, la Comisión de Legislación Penal, que recordemos está a cargo de la diputada Laura Rodríguez Machado, ex diputada del PRO, actualmente en La Libertad Avanza, que sabemos que cuando generalmente un proyecto pasa por esta comisión, posiblemente es porque en algún momento vaya a tener su repercusión también en el recinto. Toma muchos de los proyectos que el Gobierno Nacional impulsa a través del Ministerio de Seguridad. En aquel momento, Patricia Bullrich, tengo el recuerdo de en algún miércoles de los que se realizaban alguna marcha vinculada al tema de la protesta de jubilados, sumado acuerdo, sí. a, recuerdo el tema Garrahan y algún otro tema que se me ha olvidado en este momento. Se empezó a generar una cuestión vinculada a, bueno, el tema de las camisetas de fútbol, a la posibilidad de que muchas cámaras de seguridad hayan detectado posiblemente a personas que estén vinculadas a barras bravas. A partir de ahí se generó un debate vinculado a, bueno, ¿qué pasa con los hinchas comunes que se ponen una camiseta y van a protestar? Y también al mismo tiempo la problemática de las organizaciones criminales que están metidas dentro de las barras bravas. A ver, digo, es un elemento demasiado fino, no es una posibilidad concreta, no se puede asociar el que yo tenga la camiseta de mi club con integrar una barra brava. Claramente no, claramente no. Por eso, pero bueno, vamos. Y justamente sobre ese tema, para el cierre de las placas traje algo muy importante en un, no cruce, sino en un intercambio que han tenido tanto el invitado de la jornada como uno de los diputados. Vamos a empezar justamente con algunos de los textuales de lo que fue ayer, básicamente, esta reunión informativa, ahí lo estamos observando, a Germán Bugnanoli, es el director nacional de normativas y relacionamiento de los poderes judiciales y ministerios públicos del Ministerio de Seguridad, y dijo: actualmente se encuentra vigente la ley 23.184 que regula los delitos cometidos en el ámbito de espectáculos deportivos y es una ley del año 1985. Esta es la primera parte, ¿no?, de lo que empezaba en su discurso, refiriéndose a que es una ley que está bastante antigua hasta el momento y que precisa de una actualización. En la siguiente placa también lo escuchamos a Bugnanoli, que dijo: consideramos necesaria la reforma y definición de un nuevo régimen de prevención y sanción de delitos en el deporte. El derecho penal debe intentar prevenir situaciones que tienen que ver con el conflicto social. En esto de la vinculación, de lo que puede ser algún hecho que esté penalizado dentro de los espectáculos deportivos, no solamente del fútbol, pero obviamente el epicentro de las situaciones principales pasan en un 90-95% dentro del ámbito del fútbol. De hecho, no hay visitantes de manera permanente por situaciones que ocurrieron de manera violenta durante muchos años. Y acá está esta situación que vamos a ir a ver en la siguiente placa, y tiene que ver con tema definición. El tema de la definición de los barras bravas también, Pato, es una parte fundamental de este proyecto, que básicamente lo que intenta es considerar a las barras como organizaciones criminales. También hubo un poco un intercambio donde algún diputado de Unión por la Patria mencionaba esto de, bueno, ¿qué pasa con la ley antibarras y también qué vínculo tiene con la ley antimafias, ¿no? Porque también tiene un cierto vínculo en este aspecto. Pero bueno, esta ley lo que intenta hacer es profundizar básicamente el hecho y el concepto de barras bravas como organizaciones criminales. En este caso, bueno, agrava las penas para los integrantes y para los organizadores. Subrayamos organizadores porque de acá empiezan a desglosarse ciertas sanciones penales que pretende el Gobierno Nacional para personas que están a los alrededores del corazón, podríamos decir, de la organización de una barra brava, y además también castiga el financiamiento de las mismas. Y acá, dentro del financiamiento, tenemos que retomar el tema de cómo vendíamos el tema, Pato. El tema de los dirigentes que en un club a veces organizan o precisamente tienen un diálogo con las barras bravas, ¿no? A ver, a lo mejor esto funciona, digo. No es tan fácil. No, además, la verdad, yo no sé si los convocás, deberían venir, pero la palabra de las autoridades de los clubes es esencial, porque ¿cómo nacen o cómo funcionan las barras? Las barras son el reaseguro de cualquier presidente de un club. Vos tenés 400, 500 tipos
en la tribuna que te van a bancar a vos Sí. cuando hay algún tipo de problema porque vos los sostenés. Sí. Son tu armada Brancaleone. Lo tienen absolutamente todos los presidentes. Puede haber habido algún caso de alguno que rompió con las barras. Otros han tenido matrimonios más escandalosos que terminaron en la justicia, pero normalmente el presidente tiene un grupo de gente que lo sostiene cuando los resultados no funcionan, es su escudo protector. Y además, a cambio, ¿qué reciben esos hinchas? Básicamente viajes, básicamente entradas, plata, y si querés después empiezan cuestiones más complicadas con la licitud, como son organizar vos el evento, hacete cargo de la seguridad, pero digo, esto está directamente ligado a los presidentes, y los presidentes están ligados a la clase política en su enorme mayoría. Sí. Por ahí pasa la cuestión. Y también Lo otro me parece, qué sé yo, a lo mejor se puede avanzar, pero la raíz es como Sí. la estamos contando. Y después, Pato, está la otra cuestión. Si hoy Sí. una persona que esté vinculada a Sí. una barra brava comete un delito, para la ley es un delito. En Claro. fin, ya está determinado que es un delito. Exactamente. Acá lo que se intenta es básicamente crear ciertos recursos penales para Que profundizar. la justicia tenga alguna herramienta Sí, más. para profundizar Sí. en cuestiones que tal vez hoy no están penalmente castigadas, como puede ser, por ejemplo, un cuidacoche Pero o el cuidacoche trapito, como está se... en matrimonio con el presidente del club. Bueno, Por eso no te bueno, quepan bueno, duda. bueno, El que por va a la eso. cancha y hace 20 años. Por eso y mismo. los cuidacoches tienen cada vez un área más importante. Sí, Por totalmente. eso, Bueno. Pero bueno. Y dentro de esta ley también está justamente un artículo, varios artículos penalizando la actitud de los cuidacoches, entre otras cuestiones que ahora también vamos Y a repasar. perdóname, otra cuestión de los cuidacoches. Ahora hace un tiempito que no voy, pero ir a la cancha, Sí. cualquier cancha, Sí, cualquiera. Boca, digo, vos le estás pagando una fortuna al cuidacoches y el efectivo de la policía de la ciudad está a 20 metros tuyo mirando o hablando por el celular. Pasa en todas las canchas. Así Sí, que pa- nada, pasa- es un pasa. poco más complejo que la ley. Y es un poco más Dale. complicado Sí. teniendo en cuenta que ya Sí. algunos directamente van con un valor fijo. Totalmente, algunos, todos. Y Yo- la gran mayoría. Y vos le decís, no, a mí la me verdad. tocó pagar siempre valor fijo. Claro. En todo caso, porque más o menos tenía un lugar asignado. Sí. Después en la calle a lo mejor pagás un poco menos. Y ahí pero sí. se da una Sí. situación que ahí me parece donde el gobierno desea plantear esta discusión, y ayer se habló precisamente de este tema. Sí. Que básicamente lo que quieren ir es en contra de la ilegalidad, y que básicamente la persona que va a disfrutar de un espectáculo deportivo, así como también de un espectáculo deportivo que tiene Sí. un vínculo posterior, Pato, con otros eventos culturales, como puede ser Sí, un por recital dentro del supuesto, estadio, sí, sí. ¿no? Pero bueno. Entendemos de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, yo quería A ver, agregar un dato que digo porque lo vincularon ayer con este debate de barras. Vieron Sí. que hace 2 días, Gonza seguramente sabe más que yo, hubo 4 hinchas argentinos detenidos En Sí. Miami, ¿no? en O- Dallas. En Dallas. Obviamente en el marco del Mundial intentaron colarse en el partido entre Argentina y Jordania. Fueron detenidos en Estados Unidos, ya los liberaron. Pero hubo consecuencias también en Argentina, porque el Ministerio de Seguridad de Argentina les aplicó el programa Tribuna Segura, Tribuna Segura, sí. que es que van a tener el derecho de admisión por 2 años. O sea, por 2 años no van a poder acceder a ningún evento deportivo. Simplemente traigo este dato a colación Pero porque claro. se mencionó en el marco del debate. Pero perdóname, además, viste, quienes te habilitan el negocio también son parte del negocio. Sí. Y los que te habilitan son las autoridades de los clubes, no es toda la plata para la barra. Cuando te están cobrando 50.000 pesos un rato cuidarte el auto, es parte para la barra y la plata sigue subiendo. Sí. Entonces es muy complicado pelear contra esto. Pero bueno, dale. Vos sabés que ayer Sí. en esta comisión, ahora que decís esto, Sí. Caro, respecto a lo que es este programa de prevención, básicamente para Sí. aplicar derecho de admisión y que no puedan ingresar aquellas personas que tengan algún delito y que no puedan permanecer en los estadios, Pugnanoli, ayer el funcionario que fue el Sí. único invitado a la comisión, y por eso trajimos sus textuales, hizo referencia a los números, lo que ha crecido, la cantidad de personas que ingresan a este programa. En 3 años, él Sí. marcó que en el 2023 había un poquito más de 6.000 personas inscriptas. Y, bueno, inscriptas suena a algo positivo. Anotadas, sí. Anotadas, ¿no? En Sí. el registro negativo de no poder ingresar al estadio. Y que en 2026 la cifra aplican a 32.000 personas. Es decir, que creció Sí. muchísimo, exponencialmente, en muy poco tiempo. Es decir, a ver, lo que quiso remarcar es que se está trabajando y profundizando
en aplicar el derecho de admisión. Eso es una parte del problema. Porque una parte, ¿no? Pero Barra Brava, el negocio es la plata que me queda del cuidacoche, el viaje. Digo, que entra a la cancha o no, es secundario. Pero claro, si puedo ir a la cancha mejor, pero vos no desarmás el negocio porque el Barra Brava no entra a la cancha. Sí. Lo privado es ver un espectáculo, pero el negocio sigue por el mismo camino. Sí. Es afuera, no adentro. Sí, pero es afuera, totalmente. Sí. Bueno, y acá en la siguiente placa vamos a ver un poco esto que decíamos recién, porque si hablamos de una ley antibarra, claramente hablamos de un sistema punitivista, ¿no? Hablamos de sanciones penales. ¿Qué busca? Bueno, penalizar, por ejemplo, la reventa de entradas con penas de 2 a 6 años. Cuando se habla de reventa, claramente que la reventa existe. Aclaremos algo. En Estados Unidos, en estos momentos, México y Canadá se está jugando un mundial de fútbol. En Estados Unidos la reventa legal existe. Claro. Acá el problema es la venta ilegal. Lado, ¿sí? De hecho, muchos argentinos compran entradas de reventa legal horas antes del partido. La autoridad del club. Mirá qué simple. Vos no la inventaste, no se reproduce. No, por eso. Mágicamente. Hablamos de la reventa ilegal en este caso, con penas de 2 a 6 años. Si hay dirigentes involucrados, será la pena aún mayor, de 3 a 8 años. Lo que buscan aquí es evitar que sea excarcelable. Y además también contempla penas, que es lo que decíamos recién, Pato, y acá es una situación complicada, pero me imagino que tiene que haber un control en este sentido, ¿no? Contempla penas de 1 a 2 años para quienes oficien de cuidacoches, lo cual es excarcelable. Puede haber, lógicamente, una multa económica en este caso para no efectivizar esa pena de prisión, y se eleva de 3 a 5 años cuando se le exige una suma de dinero a cambio para cuidar justamente el coche, ¿no? El vehículo. Algo totalmente común, que vos lo mencionaste, Pato, recién. Pero por supuesto. Pero una de las cosas que decía el funcionario es: lo que nosotros precisamos es que esto cambie de ser, por ejemplo, una contravención a un delito con una pena, para poder tener un registro, para tener una estadística, porque hoy se están cometiendo delitos de este tipo que interpreta el gobierno nacional deben estar penalizados, y hoy no están contabilizados en la estadística. Déjame que sea escéptico, porque esto lo he visto alguna vez. Sí. Digo, pero después, ¿cómo haces para que quien tiene que controlar que no esté el cuidacoche no digo está, que sea está fácil, para el otro lado? ¿Viste? No sé qué puede pasar con el tema de los cuidacoches. Si vos vas un viernes a cenar a Palermo, a lo mejor se le puede poner coto. Pero desarmar la estructura de la cancha, ojalá se pueda, sí, ojalá, pero sí, bueno. Sí, pero requiere de mucho personal, muchísimo personal. Por supuesto. Muchísimo. Pero además, ¿sabés qué pasa? Iba a decir complicidad, pero la connivencia con los clubes, porque los clubes lo hacen para tener paz social en la cancha, ¿me entendés? Sí. Vos si no tenés esta gente que la tenés a cambio de los servicios que perciben y cobran, vos perdés 2 partidos y tenés lío en la cancha como presidente. Te insultan a vos, insultan a tu jugador. Si vos tenés más o menos la barra, tenés paz social. A cambio de la paz social, le das beneficios económicos. Bueno, en este contexto, romperlo es medio complicado, pero bueno. Si alguien no está en tema, hay una serie justamente que está por su 2ª temporada, con actores argentinos, grabada en Uruguay, que justamente se llama Barras Bravas. Está en su 2ª temporada. Puede gustarte el fútbol o no, pero hay escenas donde te muestra esta connivencia entre la dirigencia y las barras para esto de, la tranquilidad, para que no haya conflicto. Vimos alguna vez una serie en Gran Bretaña. En Gran Bretaña había peleas. Los hooligans. Exactamente, eran tremendas. Sí. Y esto, ¿sabes cómo se modificó? Con la televisación, porque lo que pasa ahora es que el costo del ticket para cualquier partido del Manchester City, el Liverpool, es un costo altísimo, prohibitivo. Entonces es un espectáculo muy exclusivo, y los ex violentos, los que le ha quedado es el fan fest. Esto es ir a algún bar, tomar una cerveza y mirarlo por televisión. Pero por temas económicos no ingresa, cosa que no quisiera esto para el fútbol argentino. Pero en Inglaterra lo lograron de esa manera. Pero bueno, dale. Bueno, y creo que nos quedan 2 placas que son las finales, y fíjense que traje un intercambio simplemente. ¿Por qué? Porque desde Unión por la Patria, lógicamente, que elevaron la voz en esto del vínculo con las manifestaciones sociales
en comparación con lo que puede ser un Barra Brava ocupando una tribuna en la cancha y el vínculo que eso puede tener y lo que entienden desde Unión por la Patria que sería la sanción de este proyecto. Y vamos a ver un textual de lo que dijo el diputado Pietragala, ahí lo estamos viendo, que dijo Horacio Pietragala de Unión por la Patria. Dice, si soy kirchnerista, tengo la camiseta de San Lorenzo y voy a una protesta a favor de jubilados, despedidos o discapacitados, el Ministerio de Seguridad me va a sacar la potestad de ir a la cancha. Esto es arbitrario totalmente, sacan la potestad de un derecho cívico. Fue parte de lo que dijo. Esto no quiere decir que sea así, es simplemente una expresión de Pietragala. Por esto que les decía, hay una cierta crítica de Unión por la Patria de creer que esto está vinculado a las manifestaciones sociales, a verte con una camiseta y acá después no te dejen entrar porque te traten como Barra Brava, básicamente, ¿no? Bueno, en cuanto a la justicia. Y a esto no hubo una declaración de algún diputado de La Libertad Avanza, pero sí del funcionario invitado que le respondió justamente a Pietragala y dijo lo siguiente. Bajo ningún punto de vista prohíbe a nadie ingresar a un estadio por la pertenencia hacia un club. Sí se han identificado hechos de extrema violencia con personas vinculadas, por eso la ley habla de vínculos con clubes, hinchadas de fútbol u organizaciones criminales que atentan contra el deporte. En el medio también dijo que sería una locura, ¿no? Estar hablando de que por el simple hecho de identificarte con una camiseta no te dejen entrar a un escenario deportivo en esta situación. Así que este fue un poco el contexto de lo que se debatió. Importante remarcar. Fue un tema que ayer se puso en agenda nuevamente, que se retomó. Recuerden que esto lo había impulsado un poco Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, hoy senadora, presidenta del Bloque de la Libertad Avanza en el Senado. Se retomó el tema de manera informativa y por ahora no hay una clara planificación de cara en adelante cómo va a seguir el tema, pero imaginamos que alguna otra informativa habrá en el corto plazo. Es un largo camino todavía, habrá que ver qué es lo que pasa con AFA, si AFA la citamos, cómo sigue el tema de la situación política y judicial. Es un, tema con muchas aristas. Me pareció interesante esto de ver si van a invitar a presidentes de clubes. Es central. Y que vengan, pero aunque vengan. Y también lo que digan, pero aunque venga. Que no te van a decir nunca la verdad. Bueno, nunca te van a decir así que, viste, me parece que va por otro lado, pero bueno. Es un modus vivendi de hace mucho tiempo, qué sé yo. Estás muy escéptico, Pato, con este tema. Es que te digo una cosa, yo era chico, ya murió, pero Fernando de la Rúa hablaba de la ley de la violencia en el fútbol. Sería año 95, 96, 2006, 16, 30 años. 30 años y estamos, no mejor, mucho peor estamos, ¿me entendés? Porque es un sistema operativo el de los presidentes. Necesito sostener a los barras. 30 años, se llama Ley del Deporte. Fernando de la Rúa, senador radical, era como el gran lanzamiento de la Rúa como candidato a presidente en el 99, era, Por eso soy un poco... Pero el contexto ahora capaz que cambia por tal vez el volumen que se le quiere dar al Ministerio de Seguridad y a todo este tipo de leyes por parte de este gobierno. Pero de ahí, no pasa por el gobierno. De ahí a que sea fácil aplicarlo, no pasa por el sistema operativo de los clubes, pero bueno. Igual es cierto lo que dice Gonza, porque es un proyecto que claramente uno puede identificar con Bullrich, digo. Ella ya no es más ministra de Seguridad, pero obviamente sigue teniendo protagonismo en el área. Lo impulsó el año pasado, no avanzó, y ahora se lo vuelve a poner en agenda, pero tiene que ver mucho con el discurso de Bullrich. Digo, no es al azar que se pone en debate este tema. Claro. Rodríguez Machado es una diputada que le responde a Bullrich. No quiere decir que sea una de las prioridades, porque de hecho este debate se va a extender en el tiempo. Sí. Pero no me han dicho lo ponen en agenda, eso digo. Lo que pasa, además, hay una cuestión, la tercera pata, es la imbricación que hay, la sociedad entre el deporte y la política es absoluta, digo, son parte esencial. A ver, si no recordamos apellidos, Mauricio Macri fue presidente porque primero fue presidente de Boca 10 años. Conocía perfectamente todo el manejo de la... Pero Mauricio es uno, qué sé yo. Un candidato, dice en el peronismo que lo están midiendo a Brito, que era el presidente de River. Sí. Y si sigo, ciudad por ciudad, importante, en Santa Fe, en Córdoba, acá en el Nacional B... la enorme mayoría de los dirigentes políticos tienen que ver con esto y lo conocen y saben cómo es el trato con la policía y saben cómo es el trato con las barras. Es una cuestión central, la política es parte sustancial de este tema. A ver, vamos con Propato, ¿lo tenemos, señora productora, o lo dejamos para otro momento? Como usted quiera,
Muy contentos que se haya podido llevar adelante un incipiente debate dentro de la Comisión de Legislación Penal, a instancias de la presidenta, Laura Machado, de un tema tan relevante para los argentinos que tiene que ver con la lucha, así se llama, ¿no? De alguna manera, la lucha contra el narcotráfico. Se trajo hoy en el orden del día al debate un proyecto que tiene que ver con discutir lo que se llamó el proceso de desfederalización. En mi caso puntual tengo un proyecto de mi autoría que propone precisamente lo contrario. ¿Por qué digo esto? En el año 2005 se inauguró un proceso a través de una ley que salió de esta casa que propició pasar, digamos, muchos aspectos que tienen que ver con la ley que es la ley de infracción a la 23737, digamos la ley de drogas, a las jurisdicciones provinciales. ¿Qué surgió a partir de ahí? Seguramente tuvo una especie de intención muy noble, que era, bueno, poder hacer más eficiente el sistema provincial para la persecución y la penalización, digamos, de los delitos alrededor del tema de las infracciones a la ley de drogas. Pero lo que terminó sucediendo es que lo que vemos hoy en las estadísticas a través de la experiencia de más de 15 años es claramente, por ejemplo en el caso de la provincia de Buenos Aires, un incremento muy marcado y muy sensible de los casos de persecución penal a los delitos, vamos a llamarle menores, en relación a la violación de la ley de drogas, y una merma muy significativa de los delitos federales. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí estamos, el señor Solabarrieta, que estuvo en esta reunión, me decía, obviamente, y corresponde, dividamos aquello que tiene que ver con la violencia en el fútbol de esto que estaba señalando la diputada Propato, ¿no? Claro, exactamente, porque esto habla de la lucha contra el narcotráfico, que es otro proyecto que se trató antes de empezar justamente con el tratamiento central, que fue el de la ley antibarra. Por eso separamos de lo que estábamos hablando con esto que hablaba la diputada Propato. Bueno, muy bien, tenemos que ir en el momento de la despedida. ¿Algo pendiente de último momento, Ramos? No, por lo pronto sesión a la vista en diputados no hay, y en el Senado estamos a la espera de una reunión de labor parlamentaria que va a ser recién la semana que viene, el 8 de julio. Después se vienen los feriados del 9 de julio, con lo cual en el Senado también la sesión probablemente sea la otra semana. Así que, bueno, veremos qué pasa. Luego vendrá el receso invernal. Y luego seguramente avanzarán estos temas que el Ejecutivo fijó como prioridades, ¿no? Bueno, ahí estamos. Ella es Carolina Ramos, que habló temprano de toda la agenda que se viene, la agenda acordada con el Ejecutivo en el día de ayer. El señor Solabarrieta y el tema de las barras. Gonzalo, muchas gracias. Caro, muchas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados